Buenas tardes, ¿qué tal, don Miguel? Esta sesión es un placer nuevamente encontrarlos. Acá que nos convocamos cada lunes en esta propuesta de seguir aprendiendo, conociendo, profundizando, ¿no? Nadie ama lo que no conoce y nadie puede defender lo que no ama, lo que no es suyo, con lo cual los dos requerimientos prioritarios son conocer para después amar, para después defender. Entonces, nos convocamos hoy una vez más y en esta segunda oportunidad, ya el último encuentro que lo tenemos entre nosotros, pero ha sido un placer compartir con él, el señor Eric Torrado, quien es titular de los medios de comunicación que vieron en Facebook, si se pudieron suscribir a Malvinas en la Mira y a la revista Defensur, que gentilmente nos compartió un artículo, ahí ya se lo voy a estar reenviando también, una edición, la del mes de febrero, al cual se tratan todos estos temas de soberanía, de derechos, de Antártida, de las islas, del mar, de los recursos, entrevistas y demás. Muy valioso el aporte, repasando un poquito lo que vimos la clase pasada junto a Eric, el tratamiento que se hacía en las redes sociales y lo desparejo que es el volumen de tráfico, el volumen de creación de contenidos en las distintas redes sociales y cómo el pirata invasor este, ejecuta así sus accionares a través de las redes sociales, metiéndose en el interior de nuestro país, en el interior de nuestra gente, de nuestro pueblo, va directamente a los jóvenes, va directamente a los intelectuales, va por las universidades y se posiciona ahí con las redes sociales de una manera muy abierta y franca, ¿no? Cosa que de nuestro lado es muy escaso, es muy prioritario, tanto este, los de los organismos nacionales como de nuestra gente también, ¿no? Así que nuevamente en la convocatoria poder escuchar estos momentos a Eric, a quien le doy la bienvenida. Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un placer haberte escuchado, he recibido muchísimos comentarios agradeciendo haberte invitado y obviamente un lunes más acá junto a tu persona para poder seguir entendiendo de qué se trata todo esto. Muchísimas gracias, Eric, y me quedo en silencio ya dejándolo a tu disposición todo. Muchas gracias. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes al resto de los asistentes a este encuentro. Muchas gracias, bueno, por la devolución, gracias por la presentación. Mil disculpas por la demora en el ingreso, pero tuve algunos problemas de conexión que me tenían ahí dando vueltas. Y es una vieja guerrera noble esta máquina, así que también tiene sus mañas. Y algunos hackeos que ha sufrido en el pasado reciente, en el último tiempo también. Así que bueno, enfrentando ahí esas singladuras pero con mucha alegría para conectarnos y poder conversar el día de hoy. Y bueno, como les comentaba efectivamente Ricardo, como charlábamos la exposición de la semana pasada, celebro que haya sido de interés porque realmente se trata de comprender un poco entre todos cómo es esta dinámica que nos involucra a través de las redes sociales y entendiendo principalmente como grandes conclusiones que extraíamos la semana pasada, que las redes sociales son por un lado una herramienta que prácticamente hoy por hoy es imprescindible para sentar al menos posición y visibilidad en lo que es el mundo digital, y que también es un instrumento de poder. Para algunos al servicio de grandes poderes que han encontrado la manera, y eso también lo vamos a ver hoy aplicado al tema de la defensa nacional, que han encontrado la manera de utilizarlo como, entendiendo el poder, ¿no? Como lo que significa esencialmente, que es la capacidad de influenciar en la mente del otro, en la mente de los otros. Y cuando traspolamos esto a lo que es la cuestión antártica, la cuestión de la defensa nacional, se imaginarán ustedes que el poder allí se vincula muy fuertemente con cuestiones que están vinculadas de manera intrínseca con lo que tiene que ver con la inteligencia, con lo que tiene que ver con la operación en redes sociales, con los perfiles falsos, con las dinámicas masivas por medio de las cuales, como decíamos la semana pasada, se desarrollan campañas de desprestigio o donde se instalan falsas verdades o donde también se intenta desmentir, que ahora lo vamos a ver más adelante, dentro de lo que es la defensa nacional, algunos hechos consumados, porque no solamente las tareas de inteligencia que lleva, en este caso, nuestro enemigo, nuestro agresor número uno, que es el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, no solamente tienen que ver con llevar adelante acciones
que de manera activa y sistemática buscan generar un efecto en los argentinos y en su mente, sino también con desarmar conceptos que tal vez son valiosos para la conciencia de los argentinos, para nuestra identidad nacional, y que al desarmarlos, al atacarlos, em, realmente afectan también a nuestros intereses nacionales. Con lo cual hay ahí un doble juego dentro de las redes sociales que tiene que ver con esta tarea, como bien decía y comentaba Ricardo hace un momento, ¿no? Las labores que, en este caso, el actor que mantiene una usurpación desde el año 1833, que siempre es importante esa fecha, ¿no? Últimamente hay una, últimamente, me refiero a los últimos años, ¿no? Hay una suerte de intención por olvidar un poco 1833 y más de uno entre ustedes habrán escuchado, habrán percibido, habrán leído este intento británico de instalar, seguido también curiosamente por muchos argentinos, esta versión de que somos nosotros los que iniciamos un conflicto en 1982, ¿verdad? Y eso es grave, no tanto de parte de los británicos, que en ese sentido, llevando adelante una política del ariete, son coherentes, como siempre decimos, con su pretensión, son coherentes con la forma en la que llevan adelante su plan desde hace siglos. Ya 1806 y 1807 nos dieron a nosotros la pauta de la coherencia británica, una coherencia que se sostiene hoy, más de 2 siglos después, donde siguen pensando con la misma lógica con la que pensaban en 1806, 1807 y antes inclusive, ¿no? Cuando ya había esa fuerte disputa en Europa y por debilitar el poder que ya venía en cierta decadencia, el poder naval de esa gran rivalidad con el mundo hispánico que tenía la Gran Bretaña de entonces. De manera que hoy lo que queremos hacer, lo que pretendemos hacer es, del mismo modo que veíamos en el encuentro de la semana pasada, la utilización, la evolución de las redes sociales como herramienta para colocar ideas, para vincularse con el poder, para instalar ciertas cuestiones de manera masiva. Hoy la idea, como hemos, y acá agradezco la gentileza de Ricardo, dado que sigo con la imposibilidad de poder proyectarlo, así que él me va a ayudar en este sentido, una serie de placas que preparé para el día de hoy y poder ilustrar un poco de manera tal vez más gráfica lo que en esta oportunidad tiene que ver con la defensa nacional en las redes sociales y que es un campo realmente interesante y yo invito a todos a que de una u otra forma, con distinto grado de participación, puedan después indagar en el mundo digital de las redes sociales para ver cómo hay una serie de patrones que ahora vamos a ir desgranando y que se repiten en el abordaje de ciertas cuestiones de la defensa nacional. Por eso es que titulamos la defensa nacional en las redes sociales, el combate digital dada la contraposición de intereses, las redes sociales hoy en día constituyen una nueva arena, es otro coliseo. Están los foros internacionales, están los organismos de gobierno, están las ONG, están los grupos de presión, pero también hay un centro, un ágora de intercambio digital, que hoy por hoy son las redes sociales, y el asunto, la cuestión de la defensa nacional, y digo la cuestión de la defensa nacional a propósito, hilvanado con lo que es la cuestión de las Islas Malvinas y de nuestra soberanía nacional, bueno, las redes sociales se han convertido en un nuevo ámbito de combate, de disputa digital, donde, como decíamos recién, hay una gran danza de poder, a veces que se genera de manera natural en la interacción normal que se produce en el campo de las redes sociales y en otras oportunidades que de manera totalmente adrede, intencional, se lleva a cabo por medio de interacciones artificiales que ahora vamos a ir viendo. Si pasamos a la primera placa, titulada ¿Qué es lo que cambia? Ustedes van a poder ver allí una lista que armamos desde nuestro medio y tiene que ver con un resumen de qué es lo que cambió y cómo se va a vincular con el mundo de la defensa nacional, todo lo que trajo como novedoso el mundo de las redes sociales. ¿Qué cambió respecto al momento en que no existían y nuestro principal medio de comunicación sobre este tipo de cuestiones eran los programas especiales? ¿Se acuerdan ustedes que había en distintos canales programas especiales, incluso los programas del ejército, por ejemplo, en los canales de la TV pública? Entonces tenías que sentarte, si te interesaba esta temática, un día en particular y esperar ese momento en que se hacía la emisión de este tipo de programas, con lo cual siempre fue muy escueto realmente lo que se trabajó desde la defensa nacional a partir de los medios convencionales de poder. Un poco por una cuestión lógica, la televisión, por ejemplo, tiene sus tiempos que son tiranos, son muy limitados, y en esa limitación temporal,
es realmente muy difícil abordar un contenido que es tan abarcativo, tan integrador por la cantidad de temas que abarca, como es la defensa nacional. Pero con las redes sociales, ¿qué fue lo que cambió? Bueno, que se introdujeron nuevos actores y nuevas formas a lo que tiene que ver con la defensa nacional. Y empezó a darse esta dinámica de una comunicación directa entre el emisor y el público general. Hoy por hoy ustedes lo pueden ver a través de las redes, los distintos tipos de redes que se manejan desde el ámbito de la defensa nacional, tanto desde el ámbito de la defensa nacional formal, ¿no? En tanto parte de la política del gobierno nacional, como de todos aquellos que son medios de comunicación en redes sociales que nos abocamos a la defensa nacional, medios de comunicación que ya hace tiempo trabajan desde el ámbito digital y que luego sumaron a sus páginas web las redes sociales. Y después también tenemos algunos actores de tipo individual que por así comienzan con un canal en YouTube y que después terminan entrevistando, por ejemplo, a una figura de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Defensa, etcétera. Bueno, todos estos actores están englobados en este tipo de comunicación, en el primer ítem, donde se da una comunicación directa entre lo que yo quiero transmitir y mi público. Ya no dependo de una productora especial, no dependo ni siquiera de un fondeo en particular. Fíjense qué loco y qué diferente a lo que pasaba antes. Hoy en día el fondeo de aquellos canales o de ciertos medios de comunicación, hablando siempre de este campo en particular, que es nuestra materia, se da hoy en día el fondeo a posteriori. Antes querías armar un programa para hablar de defensa nacional, tal vez había un productor en Canal 7, en Telefe, en Canal 13, y te decía, bueno, sí, mira, me interesa, hay un nicho de un público que no está contenido o no está abordado en esta temática, se buscaba una serie de sponsors, se veía un presupuesto y se arreglaba con cuánta plata contaba ese proyecto. Hoy en día es al contrario, puedes arrancar con un micrófono acercándote a una u otra figura política, a una u otra entidad, a una u otra fuerza, y según el tipo de simpatías, dinámicas y contenido, y lo digo en esos tres aspectos, ¿no? Los contactos, las simpatías, las dinámicas y contenido, después se genera tal vez el acercamiento de aquellos que dicen, bueno, esto que se está generando puede a mí servirme para, desde esta dimensión del poder, influenciar otras mentes en base a mis intereses. Y ahí entran empresas, entran las figuras políticas, me refiero a las figuras político-partidarias, donde cada uno va a ver qué puede sacar de esa comunicación directa que hay entre alguien que habla y un público que lo escucha. Es una comunicación que al mismo tiempo goza de espontaneidad, decimos, e inmediatez. Es instantáneo y se vincula directamente con el tercer punto, que es la viralización. Estimo yo que la mayoría sabe a qué se refiere el término, sino para aquel que no esté familiarizado, la viralización hoy en día en las redes sociales es cuando algo se establece como lo que se llama tendencias. Alguien genera un contenido que es un contenido lo suficientemente impactante, que reúne ciertas características gráficas o polémicas o algo que es ese ingrediente secreto que hace que una publicación, que puede ser una foto, que puede ser un video, que puede ser un audio, comprobable o no, porque fíjense el escalón debajo de este ítem, el cuarto ítem, que es el de la inteligencia artificial, al que ahora vamos a pasar, se genera una viralización, es decir, de golpe hay miles, decenas de miles o cientos de miles de personas que están hablando de esto que alguien decidió instalar en la mesa virtual de discusión. Y así entra también la inteligencia artificial, que es este nuevo actor, que es un actor disruptivo, decimos, es un actor creado, por supuesto, es una redundancia, ¿no? Es artificial, no surge de manera natural, y que hoy en día ha cobrado mucha relevancia en el mundo de las redes sociales, decimos, cuando lo vinculamos a la defensa nacional, con distintos actores que están vinculados al mundo de la defensa y de las Fuerzas Armadas, extranacionales también. Esto es, tanto dentro de la República Argentina, la inteligencia artificial se establece como una herramienta que tal vez sirve para agilizar ciertos procesos de redacción, de generación de contenido. Hoy en día, si uno inicia en una red social y quiere mantener cierta interacción con el público, bueno, esa red necesita o trabaja en base a la dinámica de un algoritmo que se va a mover y va a visibilizar a distintas personas que no conocen mi trabajo en base a la regularidad con la que yo haga publicaciones y genere contenido. Las redes sociales, básicamente las empresas que crean las redes sociales necesitan de personas que estén navegando y visualizando cosas dentro de su plataforma.
Instagram es más visual, decíamos la semana pasada, porque, bueno, para que no se me vayan a otra red social. Facebook es más bien institucional y al mismo tiempo visual, tiene todo tipo de formas, por eso tiene más caracteres. X, la ex Twitter, es más, es totalmente desregulada, ahí ocurre de todo. Yo siempre digo, Twitter, o lo que era Twitter en su momento, y es un mundo eh, más que artificial, es un mundo paralelo, porque pasa de todo y no se controla. Bueno, un efecto que surgió a partir de la adquisición que hizo Elon Musk en aquel momento de esta red social. Y ahí entran también los bots y los trolls, que esto hablábamos la semana pasada, no quiero ser muy reiterativo en ese sentido, pero se trata de conjuntos, granjas virtuales de actores que son creados de manera artificial y que cierto grupo de personas que los manejan los ponen a la venta. Lo ponen a la venta y dice, bueno, querés que tu red social crezca, te puedo dar tal cantidad de seguidores, que es muy fácil identificar cuáles son los bots, porque uno se fija y tienen dos, tres amigos, dos, tres seguidores, prácticamente no contestan, no interactúan, pero le suman a algunos tener bots, seguidores artificiales, a los efectos de mostrar redes más robustas. Por eso es que se van a dar cuenta que hay algunas redes de algunas instituciones o personalidades que tienen 500.000, 600.000, 800.000 seguidores, contactos o cuentas asociadas, y que hacen una publicación y el ratio de reacciones que tienen es el equivalente a una cuenta que tiene tal vez 5.000 seguidores, 20 comentarios, 30 reacciones. Bueno, ¿por qué? Porque los bots, salvo que se programen para esta situación, no reaccionan de manera espontánea, no tienen precisamente la espontaneidad que es un rasgo característico de la personalidad humana. Y los trolls, que como dijimos la semana pasada, eh, son cuentas de personas físicas que trabajan asociadas a un montón de otras cuentas que controlan y que trabajan para la política partidaria, trabajan para organizaciones, para empresas también que contratan esos servicios. Eso es algo muy común, ¿no? Uno por ahí se asombra, pero yo mismo tuve oportunidad de estar en una exposición que se hizo dentro de una base militar por parte de una persona que venía a dar una charla sobre este tipo de cuestiones digitales y sin ningún tipo de rubor ni de incomodidad, esta persona hablaba ante la fuerza militar presente sobre lo fácil que hoy en día, incluso la empresa en la que esta persona trabajaba, contratan y pagan campañas para defenderse o para desprestigiar a la competencia. Con lo cual, fíjense ustedes cómo estas cosas que normalmente no las vemos, porque pertenecen a un submundo que está detrás de todo lo que vemos en una pantalla, pero sin embargo son actores activos. Y decíamos, bueno, hay una interacción directa con el poder, no solamente hay una comunicación, muchas veces la comunicación es una cuestión verticalista. Yo emito y de manera inmediata la red social me permite llegar a otra persona. Bueno, hoy en día se da también la respuesta, la persona puede responderle a ese ser que antes era lejano, a ese ser que hoy trabaja tal vez en el Ministerio de Defensa, que hoy tal vez es un alto mando militar, y de una u otra forma hay algún tipo de interacción o respuesta. Eso ocurre. Y finalmente, dentro de estas características, y antes de pasar a desgranar algunos de estos aspectos un poco más en profundidad, esto que decíamos de la posverdad, que es algo muy asociado al mundo de la defensa nacional en la República Argentina, algo tristemente asociado porque se permite, porque hay muchos argentinos que han permitido que en las últimas décadas nuestro sistema de defensa nacional esté a merced de las posverdades que se han creado, que se han instalado, principalmente financiadas, promovidas y originadas en actores que precisamente no defienden nuestros intereses estratégicos nacionales, sino que por el contrario trabajan de manera sistemática, incisiva y permanente en contra de nuestros intereses nacionales. Y ahí me refiero a algunos grupos empresariales que están asociados también a grandes poderes políticos a nivel internacional que tienen como principal referente ni más ni menos a las oficinas en Londres, ¿no? El Reino Unido es, yo siempre digo, si uno se sitúa desde una observación periodística, al presidente, por ejemplo, se lo cuestiona mucho por su referencia a la admiración a Margaret Thatcher, que creo que como jefe de Estado, como figura política, no debiera haberse pronunciado en ese sentido, pero si nosotros hacemos una visión objetiva, lo más objetiva posible desde el periodismo, sí es admirable, no las personas, sino separándonos nosotros de lo que es esa afirmación que hizo el presidente en su momento,
Digo, sí es admirable la coherencia de un Estado que no se sonroja al momento de sostener sus intereses, como si nos pasa a nosotros. Y antes de pasar a las siguientes placas, y vuelvo a lo mismo que decíamos la vez pasada, la idea de esto es que sea una charla, que sea dinámico, que quien quiera levanta la mano, puede opinar, puede hacer un aporte. Fíjense ustedes lo que ha ocurrido estos días con la ofensiva, el conflicto que se ha desatado en Medio Oriente, ¿no? Eh, Uno puede tener una opinión tal vez a favor o en contra de la medida que lleva adelante el Estado de Israel. Hay opiniones muy divididas y todas son respetables. Sin embargo, no sé si ustedes se han percatado cuando encienden la mayoría de los noticieros de los medios tradicionales e incluso en sus plataformas que se replican en las redes sociales, es curioso porque hay una permanente defensa de muchos periodistas del derecho de Israel a defenderse. Este es el relato que se construye, esta es la comunicación. Ahora, más allá de discutir eso, que yo siempre digo en lo particular, es un conflicto ajeno a los intereses de la República Argentina. Nosotros, en mi opinión, ¿no? Acá estoy, yo sé que estoy entrando y me gusta porque desde el periodismo es bueno dar este debate y entramos en aguas sinuosas, en terreno más pantanoso, pero son conflictos con los que la Argentina no tiene nada que ver, o por lo menos nuestros intereses nacionales no tienen nada que ver con Medio Oriente. Nuestro problema principal a nivel estratégico está en el Atlántico Sur y en la proyección hacia la Antártida con base en lo que peligra en el Atlántico Sur, con base en un agresor que es una potencia nuclear aislada en las Islas Malvinas. Ese es nuestro problema. Ahora, fíjense qué difícil es encontrar en el mundo del periodismo de los medios de comunicación tradicionales e incluso en las redes sociales, periodistas que con el mismo énfasis o la misma pasión y fervor defiendan el derecho a la defensa de la República Argentina. Por el contrario, tal vez el mismo periodista que hoy uno escucha hablando del derecho a la defensa de Israel, Se cortó la señal, Ricardo, ¿puede ser? ahí los vuelvo a ver, me parecía como que se había cortado, no sé Sí. si... Justo quería Bueno, preguntar algo, Eric. Sí, sí, adelante, sí, Felipe. sí, adelante, ahí los veo, ahí retomé el contacto. Sí, por favor. Un bocadito chiquitito, teniendo en cuenta que en Argentina está la tercera comunidad israelí, ¿puede ser? Sí, no tengo exactamente el número, pero es una presencia importante, sí. Bueno, y aprovecho también por estos medios de comunicación que hay un, como una noticia, así como que para ver que ustedes están por ahí más en esto, hablan de una nueva alianza, una nueva alianza. Y esta nueva alianza está integrada, internacional por supuesto, entre Estados Unidos, Israel e Inglaterra. ¿No? Aprovecho para preguntar, compartir, que es, Sí. no sé, debatir, Bu- ¿no? Sí, sí, Gracias. sí. Está claro, Miguel, y agradezco la intervención y el aporte. De hecho, acá particularmente en la Patagonia es algo que a nosotros nos preocupa mucho. Fundamentalmente porque em, cuando hoy vemos el avance en las tareas de exploración y explotación de recursos que se llevan adelante, sobre todo en las aguas que están en torno a la zona ocupada por el Reino Unido, ¿verdad? Aguas sobre las que no tenemos ejercicio efectivo de la soberanía, pero en las que, por cierto, se está llevando a cabo labores de exploración y de manera inminente explotación de hidrocarburos y referido a lo que vos consultás en particular, en este caso en una alianza estratégica del Reino Unido con una empresa israelí, que es Navitas, si mal no recuerdo, para la explotación conjunta del yacimiento de Sea Lion o león marino. Entonces es preocupante porque nosotros como Estado nacional que somos, entendemos que hay ciertas regulaciones que dependen del Estado y que ninguna empresa, por lo menos de las que pertenezcan a los estados-nación con sistemas como los que nosotros conocemos, ninguna empresa es ajena a esos lobbies económicos y políticos que se establecen
donde el Estado se vincula con esta empresa y muchas veces sabemos que la empresa es una mascarada para sentar una posición que en realidad formalmente es la posición que el Estado no puede manifestar. Entonces dice, no, no, esto es una perforación, una tarea de exploración del privado. Y cuando vos vas a la composición accionaria de esas empresas, por lo general es mixta, o por lo general las propias autoridades de los directorios también han participado en acciones de gobierno, lo mismo que pasó con el famoso radar de Leolabs. Perdón esta digresión, pero me pareció importante el aporte que hacía Miguel. En Tierra del Fuego, cuando se instaló este radar de Leolabs, una empresa de capitales británicos y norteamericanos, eh, en la composición del directorio hay fuerzas especiales australianas y de Estados Unidos. Y no es que uno, por eso digo, siempre es importante cuando uno deja a un lado la emocionalidad que a veces a todos nos embarga y vamos hacia los hechos. Porque yo siempre digo que el periodismo, en periodismo no existe la objetividad. No existe. Es imposible que uno no tenga una opinión formada, en nuestro caso como medio, como Defensor, como Malvinas en la Mira, sobre una serie de asuntos. Distinto de ser plural. Nosotros, por ejemplo, Malvinas en la Mira, en nuestras redes sociales, lo hemos dejado claro y no se nos cae un anillo ni nos ponemos colorados al decir somos un medio de comunicación nacionalista. No somos objetivos. No representamos ni creemos en la izquierda ni en las versiones liberales de la defensa nacional. Creemos en un Estado que debe proveer, bajo ciertos principios nacionalistas, a los intereses estratégicos de la nación. No obstante eso, difundimos, compartimos información y abrimos, de hecho, un espacio como lo es Defensur, que es auténticamente plural, porque cuando ustedes lean Defensur, si alguno lo ha leído, nuestra revista digital, así hay versiones que son más afines al actual gobierno nacional y nosotros la publicamos. Y en la misma revista te vas a encontrar con personas que son totalmente contrarias u opuestas a la visión estratégica del gobierno. Y también lo publicamos. Esa es la auténtica pluralidad. Pero, y ahora voy a responder esto que estaba pendiente que me decía Miguel. ¿Por qué hablo de la objetividad? Porque por una cuestión de ética profesional y de respeto a los lectores, al público general, estaría bueno que los medios en la Argentina empiecen a decir, sin ponerse colorados, yo respondo a esto y que le ponga nombre. Digo, no, no estaría mal. El que dice, yo soy un medio que respalda al oficialismo, yo soy un medio que responde a la oposición, yo soy un medio liberal, soy un medio marxista, y en definitiva el lector y el público con libertad puede elegir si lo consume a ese tipo de contenido o si consume otro tipo de contenido o si no le interesa pero lo sigue o si en algún momento deja de seguir la página. Entonces, ¿por qué digo esto? Volviendo al tema de las empresas que preguntaba Miguel. Bueno, porque hay una serie de alianzas estratégicas que se están dando hoy en día en el Atlántico Sur y que tienen como factor común empresas australianas, neozelandesas, estadounidenses, británicas y también de Israel. Entonces, cuando nosotros hoy pensamos en la defensa de nuestros intereses estratégicos nacionales, indefectiblemente hay que analizar fuera de las emocionalidades quienes eh, abogan por nuestros intereses y quienes trabajan en contra, a favor de su interés, y uno lo aplaude. Pero también tenemos que tener la sensatez, creo yo, es el desafío como sociedad y el desafío de los medios de comunicación, tener la sensatez de sentar posición, de desarrollar el compromiso de pararnos frente al tipo de público que cada medio tengamos y decir, nosotros vamos por esta visión y creemos que si este actor, este agente perjudica los intereses estratégicos nacionales, hay que mostrarlo, que no implica hacer juicios de valor, ni étnicos, ni culturales, ni de ningún otro tipo de índole. Es ni hechos. Por eso, Miguel, con respecto a esto que consultaba, sí, efectivamente hay un avance en colaboración de algunas empresas británicas e israelíes en el Atlántico Sur, y es una presencia que preocupa, sobre todo también porque choca con programas como, por ejemplo, los que lleva adelante hoy el ejército argentino con Elbit System, que es una empresa israelí, que es la que tiene a cargo la modernización nada menos que del TAM 2CA2, que es esta actualización del tanque argentino mediano, que es el principal vehículo de combate del ejército argentino. Me fui un poco por las ramas, pero está bueno el debate, está bueno comentar este tipo de cuestiones. Si podemos pasar a la siguiente placa, luego de hablar cómo cambia el escenario con actores y formas a partir del mundo de las redes sociales, podemos ahondar en lo que es esta comunicación directa, que algo adelantábamos recién, esta comunicación vertical que se da cuando los actores o agentes de la defensa nacional, desde el gobierno, desde los medios afines
a la gestión de gobierno, esta anterior o las anteriores, ¿cómo trabajan? Bueno, al haber una eliminación de intermediarios en el diálogo digital, los actores de gobierno que integran la defensa nacional empiezan a emplear las redes sociales como instrumento de propaganda y sondeo. Pusimos ahí una foto del ministro de Defensa Luis Petri, que es una foto para algunos polémica, para otros es graciosa, para unos es exagerada en su rol, ya que no es piloto. No importa, es una foto que fue, hoy en día, de hecho, es una foto icónica con la que el propio Luis Petri pretende que se recuerde su gestión en el Ministerio de Defensa a partir de lo que fue la adquisición de los aviones caza F-16. ¿Y por qué pusimos esta foto? Bueno, porque sintetiza en gran medida esta narrativa que actualmente se está llevando adelante desde el Gobierno Nacional sobre una gestión en materia de defensa que es exitosa. Antes de pasar a los otros dos puntos, si ustedes me permiten a mí una digresión u opinión sobre este punto, cómo el gobierno comunica la gestión del Ministerio de Defensa en las redes sociales, se dan dos situaciones que son muy peculiares. Y vuelvo a lo mismo, poniéndome yo en el lugar más neutral posible al momento de emitir opiniones. Hay dos hechos que son innegables. En los programas de adquisición de armas de los distintos países del mundo, de la comunidad internacional, normalmente cuando hay un real intento de desembolso de fondos para adquirir un sistema de armas que a mí me permita una disuasión efectiva sobre las amenazas, sobre los actores que mantienen conmigo una disputa, por lo general son cantidades mayores a las que adquirió la Argentina o tal vez llegan más rápido que el tiempo en el que van a llegar a la Argentina los 24 aviones F-16. Salvando esa situación, que en la Argentina van a llegar en cuatro tandas de a seis aviones eh, y que van a terminar de llegar en el 2028, si no me falla el cálculo. Ahora a fines de 2025 llega un primer lote, en el 2026 un segundo lote, en el 2027 el tercero y en el 2028 el cuarto lote de estos aviones F-16. Un país como la República Argentina, para que ustedes se den una idea, con su extensión, con sus objetivos estratégicos a proteger, necesitaría en cuestión de cantidad de cazas supersónicos, una capacidad que la Argentina había perdido en el 2015, por lo menos 100 aeronaves. Y digo por lo menos porque fue lo que se compró en su momento, en la década del 50, fines del 40, comienzo de los 50, cuando era tan grande la deuda externa que el Reino Unido tenía con la Argentina, que en aquel momento el Poder Ejecutivo le dijo, ya que te cuesta pagarme, dame 100 aviones de los más modernos que hay que acabas de fabricar, que era el famoso Gloster Meteor. Fíjense ustedes lo que estamos hablando, ¿no? 100 aviones Gloster Meteor que adquiere la Argentina en ese mundo de posguerra a raíz de la deuda externa del Reino Unido para con nosotros. Qué situación tan diferente, por así a la que se da. Ahí me dicen que no se está escuchando muy bien. El resto me puede confirmar si se escucha. Alguien ha comentado que no. ¿Se escucha? Ok, bien, bien. Sí, por así tal vez tiene algún elemento muteado. Em, entonces digo, traspolando esa situación a la actualidad, un mundo más complejo, gracias a los que han respondido, a los que han respondido. Hoy es un mundo más complejo, es un mundo mucho más volátil, es un mundo en muchos aspectos más peligroso y que se perfila a ciertas realidades realmente muy complejas. Bueno, por lo menos 100 aviones. Es cierto que estaba tan baja la vara del poder militar en la República Argentina, porque hacía muchos años que nadie tomaba la decisión ejecutiva que hacía falta, que con el solo hecho de que alguien firmara la adquisición de un caza supersónico, se daba el primer hito, este éxito, que implicaba devolverle la capacidad supersónica a la Fuerza Aérea Argentina, fundamentalmente para mantener el entrenamiento de los pilotos y el pilotear un sistema de armas que tuviese esta capacidad de interceptación supersónica. Ahora, si hablamos de éxito en términos de cantidad y volumen de disuasión que a nosotros nos brinda el F-16, la realidad es que con lo que ustedes están viendo hoy, por ejemplo, en Medio Oriente, que de acá a 4 años terminemos de recibir un lote de 24 unidades, es muy difícil que en otros países del mundo, bajo las actuales agendas de conflictos que hay en curso, pueda leerse eso como exitoso. Imagínense ustedes que en el conflicto que se está desatando ahora o recientemente entre la India y Pakistán,
China le dijese a Pakistán que le va a dar 20 JF-17 en 4 años. Claro, Islamabad le diría, pero pará si me estoy agarrando a tiros ahora en la frontera con Nueva Delhi. Imagínense ustedes si en esta circunstancia en la que Israel ataca a Irán, Irán responde con sus misiles hipersónicos y misiles balísticos, imagínense si Israel le pidiese a Estados Unidos, necesito que me refuerces las baterías de misiles THAAD o de misiles Arrow, que no cabe duda que Estados Unidos acude al socorro. Imagínense si Estados Unidos en este escenario les dijese, no, aguantame 3 años, 4 años, 5 años y te voy dando de a 6, 7 misiles. Es imposible pensar que eso ocurre en la realidad. Bueno, la Argentina lo aceptó como parte de sus negociaciones con la incorporación del F-16 y pese a que no es una muestra de éxito en términos logísticos ni disuasivos, porque vamos a hablar con total eh, neutralidad en nuestra valoración, si mañana tenemos una crisis con el Reino Unido, con 6 F-16 no disuadimos en absoluto a los Eurofighter Typhoon que tienen desplegados en Malvinas y mucho menos tampoco a la defensa aérea y misilística que hay en las Islas Malvinas. Entonces, haciendo énfasis en esto, ¿cuál sí fue el gran éxito del gobierno en su comunicación, ¿no? Volvamos a esto que estamos analizando. La épica, el relato épico que desarrolló en las redes sociales a través de fotos como las que vemos en la imagen, a través de lemas. Lemas como hicimos lo que otros no hicieron, lo cual también es cierto. Hubo una sensata explotación de un pequeño paso, diría un astronauta. Un pequeño paso que, dada la situación que venía atravesando la República Argentina, al ser potenciado por una campaña en redes sociales, por un equipo de militancia, que ustedes lo pueden verificar hoy, por ejemplo, si entran a X, ponen Luis Petri, F-16, Ministerio de Defensa, y les van a aparecer todos los medios que trabajan con afinidad como equipo de campaña permanente del Ministerio de Defensa. No discuten, por supuesto, la otra cuestión, el trasfondo estratégico, a quién tenemos que disuadir. De hecho, hay una especie de temor en general de hablar del Reino Unido como agresor. Ahora nos quieren imponer que Bolivia es un conflicto futuro, es una cosa insólita, porque nuestro conflicto permanente es con el Reino Unido. En tanto no se resuelva la situación que tenemos en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. No sé, y se está instalando, fíjense ustedes qué importante si empiezan a filtrar y analizar cuáles son las cuentas y los medios de comunicación que de a poco intentan comenzar a establecer que Bolivia es una amenaza a los intereses de la República Argentina. Bolivia. A lo sumo, si es una problemática en la frontera, es algo que perfectamente está contenido por las fuerzas de seguridad de la República Argentina, en el control fronterizo. Entonces, a lo que voy es, dentro de esa comunicación que desarrollan los gobiernos, yo estoy poniendo el caso del gobierno argentino porque es el caso que nos es más familiar, es importante el relato, la épica, que en algún momento también lo vimos. Había un 678 que no se explotaba de la misma forma que en Twitter, por ejemplo, con la defensa nacional. Bueno, vino un gobierno que encontró la manera de tomar una red social que se creó en el año 2006 y darle un uso que permitiese retroalimentarse en rédito político. A tal punto que mucho de lo que se dice sobre los F-16 o sobre la política de gobierno de adquisiciones no es real. Al día de hoy permanece la deuda de contratos de submarinos, eh, no se sabe efectivamente qué va a pasar con los aviones A4R Fighting Hawk, pero además o fuera de eso, de los Fighting Hawk, de los F-16, de todas estas cuestiones que están, los submarinos, el contrato de los submarinos, al margen de todas estas cuestiones pendientes, lo que sí persiste y hay es una retórica épica. Hay una mística en el relato que instaura que este gobierno o el Ministerio de Defensa ha hecho con la defensa lo que no se hizo en las últimas 4 décadas, que es discutible, es para poder desmenuzar. El segundo aspecto que vemos en esta placa tiene que ver con que las Fuerzas Armadas hacen un uso estrictamente institucional y motivacional. Fíjense ustedes la diferencia entre lo que es la forma de comunicar de tipo político partidaria que lleva adelante el Ministerio de Defensa y las redes sociales de las Fuerzas Armadas, que si bien se han ayornado a las formas digitales de la actualidad, obviamente son formas más estructuradas. Y es lógico, no podemos pretender que la Fuerza Aérea, el Estado Mayor Conjunto, el Ejército o la Armada
tengan una interacción en redes como la que nos podemos permitir nosotros o ciertos ámbitos periodísticos. ¿Por qué? Bueno, porque hay una estructura. Entonces, sí se limitan a hacer un provechoso uso institucional y también como novedad, si los han visto, esos nuevos videos motivacionales para invitar a ingresar a las Fuerzas Armadas, para verlos como un camino vocacional y ahí se aplican las nuevas tecnologías, también la inteligencia artificial. Creo que ese es un uso positivo e interesante dentro de las Fuerzas Armadas, la aplicación de la tecnología de redes para sus campañas de motivación y dentro de los usos institucionales. Y por último, y no menos importante, este tercer punto que es que el público general pone sobre la mesa digital los temas que escapan a los dos abordajes previos. Alguien hace poco me decía, un colega que trabaja desde muchos más años que yo en este mundo de la defensa nacional, que si no logramos, y cosa a la que suscribo totalmente, que la gente, que la sociedad empiece a tener la información necesaria para reclamar aquellos aspectos que son deudas en este gobierno, en el próximo, de los anteriores y demás, en materia de defensa nacional, la política per se, la política como poder político, no toma la agenda de la defensa nacional. Ese es un error frecuente en el que a veces caemos. La política toma aquellos aspectos que cree que empiezan a hacer efervescencia en el núcleo más bajo de la sociedad. Cuando la sociedad en cierta ebullición, que hoy en día es fácilmente perceptible a través de las redes sociales, empieza a reclamar, empieza a establecer lo que se llaman las tendencias digitales, eh, a partir de allí la política selecciona, mide, hoy en día de hecho las redes sociales te permiten medir y cuantificar a la perfección cuánta gente visualizó, cuánta gente hizo clic, cuánta reaccionó, cuántas fueron reacciones buenas y malas, cuántos comentarios hubo y cuánta gente compartió o replicó tu publicación. Imagínense, con esos 5 o 6 datos ya tenés un análisis estadístico perfecto. Entonces la política es en todo caso la que va a tomar, la política partidaria o de gobierno, todo aquello que los ciudadanos pongan por debajo y conviertan en algo de interés. Hoy en día esa palestra, por eso hablábamos recién y alguien preguntaba, ¿cuál es el combate digital? El combate digital es en contra de los intereses que en las redes sociales y en el mundo digital impulsa el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte con la colaboración de ciudadanos argentinos y al que se debe contraponer la idea de cómo se defienden los intereses estratégicos. ¿Cómo? Bueno, interactuando y sentando nosotros posición. Por eso decimos que es muy importante que los medios de comunicación sienten posición. No se puede, Ricardo lo decía muy bien, nadie ama lo que no conoce y nadie defiende lo que no ama. La batalla digital, el combate digital, es poder mostrarle a otros ciudadanos argentinos cuánto está en riesgo, qué es lo que queremos, qué nos falta para obtenerlo y cuánto de lo que tenemos está en riesgo de ser tomado o está en la mira de ser tomado por aquel actor que disputa y nos amenaza, que es el Reino Unido. Por eso señalaba al comienzo, ¿no? Lo importante de pensar en estas retóricas, en estos relatos, cuando muchos argentinos te dicen que otras naciones tienen total derecho a defenderse, pero no aplica a la Argentina ese mismo criterio, porque cuando le preguntas tal vez a ese mismo actor, te dice no podemos ir a la guerra con el Reino Unido, solamente se recuperará por el diálogo. Es decir, instantáneamente ese relato prescinde de la disuasión militar, prescinde del artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas y el principio de legítima defensa. Bueno, es curioso, por eso digo que el combate digital implica que los argentinos establezcamos de abajo para arriba con la suficiente fuerza las cosas que después el poder político necesita percibir y sobre las que tiene que obrar y rendir cuenta. Quiero pasar, me he extendido un poco, así que me gustaría pasar a una de las placas que habla de la interacción directa con el poder, creo que es la cuarta, quinta placa, donde, cerrando un poco esto que comentábamos, decimos que el poder político aprovecha las redes sociales. Acá hago un paréntesis, no es un juicio de valor, entiéndase bien, ¿verdad? Estamos hablando de una práctica común que se utiliza desde Rusia, Corea, Brasil, Argentina, Estados Unidos, etcétera. Todo el mundo lo utiliza. Después podemos discutir en base a qué efectos o qué fines perseguimos, ¿verdad? Y ahí es donde sí podemos establecer los distintos juicios y sentar posición. El poder político, decíamos, aprovecha las redes sociales como un elemento para consolidar narrativas,
prescindir de los medios tradicionales. Esto es fundamental. Las redes sociales le permitieron a los distintos gobiernos del mundo recortar si querían el gasto en pauta. Pues hay una pauta selectiva que igual se puede, que igual se puede. La pauta nunca deja de existir, ¿no? Eso es una gran mentira. Pero digo, los gobiernos del mundo han podido prescindir de los medios tradicionales, que eran esa especie de pontífice. Yo para comunicar antes a cierto público tenía que ir a ATC, tenía que ir a la mesa de Telegram, tenía que ir a Telefe, a Telenoche, etcétera. Hoy en día, el líder o la figura política se pone frente a un celular, habla y llega inmediatamente al receptor. Es una dinámica que se explota, decimos, de manera efectiva, tanto por actores nacionales como extranjeros, con fuerte interés en la República Argentina, como por ejemplo el Reino Unido, lo que comentábamos recién. El Reino Unido tiene una activa política de inteligencia que lleva adelante en contra de la República Argentina, con un aparato de inteligencia digital, con un aparato que trabaja en redes sociales y que se caracteriza precisamente por intentar desmentir, por ejemplo, los derechos soberanos que tiene la República Argentina. A nosotros nos pasa muy seguido en Malvinas en la Mira cuando publicamos, especialmente cuando publicamos, por ejemplo, que nuestra reclamación sobre las Islas Malvinas no se remonta ni siquiera necesariamente a 1833, cuando se da la usurpación británica luego del ataque de la corbeta norteamericana Lexington, ataque sin el cual no hubiese sido posible luego el ataque de la fragata Clio, ¿verdad? Ahí trabajaron en tándem. Primero Estados Unidos bombardea la guarnición en las Islas Malvinas y posteriormente llega la fragata Clio, reconociendo a Estados Unidos como poder soberano a la corona británica. Entonces, ni siquiera decimos que nuestros derechos se remontan incluso a la independencia. Podemos citar 1520, cuando Andrés de San Martín, cartógrafo de la expedición de Magallanes, realiza la primera cartografía de las Islas Malvinas. Bueno, cuando uno publica normalmente en esto, en nuestros casos, con Malvinas en la Mira, con felizmente muchos seguidores, muchas personas que interactúan, empiezan a aparecer los distintos nombres, los distintos perfiles, las distintas cuentas, y uno ya más o menos está curtido en el tema como para identificar cuáles son bots, cuáles son trolls, e incluso aquellas cuentas que cuando nosotros ingresamos nos aparece que son personas que escriben desde las Islas Malvinas, ¿no? Dicen Falkland Island, y desarrollan así su vida y su opinología, y están muy atentos. Doy fe que están muy atentos a lo que los argentinos escribimos, especialmente las cuentas que hemos desarrollado ya una maraña de interacciones con distintas, con miles, cientos de miles de personas. eh, entonces están especialmente atentos a ver qué es lo que hacemos y qué es lo que publicamos. Sobre esta interacción directa con el poder, que no es lo mismo que la comunicación, acuérdense que la comunicación hablamos de un relato o una información que de manera vertical se derrama hacia el resto, la interacción ya implica y habilita la respuesta del público. Y tenemos, ahí puse un caso que está en la siguiente placa para que ustedes vean, ¿no? Cómo el poder político hoy en día no es ajeno. En una época tal vez parecía que lo encontrabas al referente político si ibas al ámbito de la política. No, hoy tal vez ese mismo referente trabaja, comenta, te comenta un posteo. Nos pasó cuando hace poco hicimos una de las frecuentes publicaciones donde hacemos encuestas para conocer desde Malvinas en la Mira y Defensur la opinión de la gente, y publicamos todas las respuestas, ¿no? Ahí también en eso se es genuinamente plural, ¿no? Cuando uno publica los resultados independientemente de lo que uno piense. Elaboramos una encuesta que se preguntaba si aprobás la gestión del presidente Milei en materia de defensa tras más de un año de gobierno. Con me gusta se respondía que sí, con el famoso emoji enojado se respondía que no. Y uno de los que inmediatamente salió a responder, como lo pueden ver en la segunda placa, es nada menos que Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, con una activa presencia y participación en redes sociales. Se ve que estaba Menem allí en la sesión y entre pausa y pausa, también comentando y avalando al presidente en la publicación nuestra de Malvinas en la Mira y Defensor. Por eso digo, es apenas un ejemplo de otros tantos para que ustedes vean cómo es instantánea esta dinámica, esta interacción que se da entre los distintos poderes vinculados a la defensa nacional y, por supuesto, de parte del Reino Unido. Pero sobre todo, y acá pasando a la siguiente placa, que tiene que ver con cómo se establece la dominación, pensando en el uso que hace el Reino Unido de la información en redes sociales, hablamos de que en la consolidación de la dominación
del sometimiento de aquel actor con el que vos disputás, de aquel actor con el que vos tenés una relación de competencia, es tan necesaria para esa dominación la creación de un relato como los mecanismos para instalarlo. Y acá volvemos al rol trascendental de las redes sociales. Las redes sociales se han convertido hoy en esa herramienta, en esa arena y en ese canal necesario para que yo pueda desparramar la telaraña de información que incluso hoy se puede dirigir. Hoy en día uno puede hacer una publicación y generar una campaña para que llegue a la gente de la edad que yo quiero, del lugar del país o del mundo que yo quiero. Puedo estandarizar el tipo de interés en las personas a las que quiero que llegue esa comunicación, ¿no? Y ahí es donde aparece, por ejemplo, ¿por qué menciono el caso del Reino Unido? Que aparece en la siguiente placa, cómo el Reino Unido logró en estos 43 años, y ustedes dirán, ¿cómo va a desembocar esto en la defensa y en el tema antártico? Bueno, el relato británico que ha sido tan exitoso en los últimos 43 años se llevó a cabo por medio de tres grandes relatos. ¿Y saben en qué momento se aceleraron más que nunca esos relatos? A partir de la creación de las redes sociales, donde lo más triste es ser testigos de cómo otros argentinos repiten esos viejos mantras británicos que nos llevaron, por un lado, a la desmalvinización. La desmalvinización, no cabe dudas al día de hoy, que es un proceso en el que tomó parte un gran grupo de argentinos y un núcleo de poder británico. ¿Qué buscaba la desmalvinización? Y puse en ese caso una película que infelizmente no logró rescatar la esencia del soldado argentino, sino por el contrario, lamentablemente, avergonzar el desempeño y la figura del soldado argentino. Eh, la desmalvinización buscó la anulación de la voluntad de combatir y del espíritu patriótico del pueblo argentino. Si se habrán dado cuenta, tras el cese del fuego en Malvinas, se estableció una suerte de relato de que todo lo que había pasado en Malvinas había sido malo, oscuro, de que la guerra en sí era un error. Hace poco escuché a una funcionaria pública en televisión decir, cuando nosotros invadimos en el 82 y desatamos la guerra, y tampoco se puso colorada ni se le cayó un anillo, digo, esos son resabios claros de la desmalvinización. ¿Por qué? Porque el Reino Unido, que no tuvo un golpe militar tan grande después de la Segunda Guerra Mundial como el que sufrió en Malvinas, imagínense que la única fuerza que le dio una paliza militar al Reino Unido por encima de lo que sufrió en Malvinas con la Argentina fue la Alemania nazi. La Argentina asestó un golpe al Reino Unido que fue el mayor golpe después del que obtuvo Londres en la Segunda Guerra Mundial. Claro, para el Reino Unido era necesario construir un relato derrotista donde se anulara la autoestima del pueblo argentino y que además fuese convalidado por periodistas, figuras políticas, académicos e intelectuales. Por eso ustedes van a encontrar un montón de círculos académicos e intelectuales que en su vida lograron una sola cosa en favor de los derechos argentinos. Tal vez los últimos académicos que, predicándose a sí mismos entre cuatro paredes y en círculos universitarios, generaron algo positivo fueron los que condujeron en buena medida a la resolución 2065 de las Naciones Unidas. Hoy en día son muy pocos, lamentablemente, eh, y cada uno puede conocer a un par de ellos, aquellos académicos estudiosos que realmente afrontan esta problemática, y yo no soy un académico, ¿no? Hay mucha gente que puede hacer un análisis histórico y académico mucho más fino que el que yo puedo hacer desde la visión periodística y de redes sociales. Pero hay una negación permanente de grandes círculos académicos muy cercanos a la Embajada Británica en la Argentina, a los que no van a escuchar jamás hablar del Reino Unido como invasor o agresor. No les llama la atención, y esto no es por criticar a colegas, porque cada uno trabaja y hace lo mejor que puede en su ámbito. Pero en gran medida lo que a mí me llevó, junto con un equipo de personas apasionadas por estas cuestiones, a crear una revista digital que hablara de la defensa, de Malvinas, de la soberanía, de la geopolítica, fue la profunda inquietud que me generaba consumir el material de los medios de comunicación asociados a la defensa nacional y que en buena medida, en gran medida, la mayor parte de ellos, no digo todos, si uno generaliza, siempre hay algo de mentira en la generalización, pero
En la mayor parte de ellos no se habla de patriotismo, no se habla del Reino Unido como amenaza, no se habla de agresor, hay una especie de manto de censura, por lo cual no se puede hablar en contra de los socios que colaboran con el Reino Unido. Y en buena medida también los medios que hoy hablan de defensa en realidad hablan principalmente de instrumento militar, que no necesariamente es defensa. El instrumento militar es uno de los medios del sistema de defensa nacional para proteger nuestra autodeterminación, nuestra soberanía, nuestra independencia. Hubo un segundo factor que fue parte de ese relato británico derrotista, que fue el desmantelamiento de las Fuerzas Armadas. Es imposible que se haya podido llevar a cabo en 43 años un desmantelamiento mientras, digo, es imposible que se haya llevado adelante sin el conocimiento ni colaboración británica, porque en paralelo a ese desmantelamiento firmábamos los acuerdos de Madrid, donde como aspecto positivo se estableció una suerte de teléfono rojo para poder hablar con la guarnición del gobierno ilegal de Malvinas, en caso de que hubiese algún tipo de choque militar, cosa que me parece positiva, pero se firmaron acuerdos para colaboración pesquera. Desde acá de Ushuaia nosotros pasamos información para las empresas que explotan nuestros recursos ictícolas en el mar usurpado en torno a Malvinas. En el año 92, luego de Madrid 1 y 2, en el 89 y en el 90, se firmó una ley para la promoción y protección de capitales británicos en la Argentina. Imagínense si eso no significa injerencia del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en nuestra política interior. Ni que hablar del desmantelamiento del misil Cóndor 2, único vector misilístico que disponía la Argentina con la capacidad de golpear esa guarnición militar de estos agresores sin enviar un solo hombre. ¿Qué clase de argentino puede llevar adelante un proceso de esta magnitud si no está obedeciendo a otra cosa que sean los intereses británicos? Acá alguien comenta, Francisco, sobre que el país necesita convertirse primero en una potencia, cosa que comparto, pero ojo, no caigamos en esa trampa también británica de que solo si somos potencia podemos ahí sentarnos con firmeza frente al Reino Unido. Porque, por ejemplo, el Reino Unido no nos amenazó con un ataque militar para que firmáramos y aprobáramos en el Congreso Nacional la Ley de Protección de Capitales Británicos. A mí siempre me gusta decir que cuando nos imponen la dicotomía de que es o la sumisión total o la guerra, hay algo ahí que está fallando y que se promueve nuevamente, repito, por los británicos y mucho de eso tiene que ver con las redes sociales. Por eso me gusta decir que hay 1000 guerras posibles que la Argentina podría librar contra el Reino Unido sin disparar un solo tiro. Con que nosotros nos sentáramos desde el Congreso Nacional y dijésemos vamos a revisar los acuerdos de Madrid, vamos a revisar el programa misilístico argentino, que no exige, porque toda esa tecnología, ese famoso know-how, como se dice en inglés, ese saber cómo se hace, esa la técnica, ya la tenemos. No hay voluntad política, no hay voluntad de la justicia siquiera, que también interviene en todo esto, ¿no? No hay voluntad de un Congreso de decir, señores, revisemos los acuerdos de Madrid, revisemos porque estamos entregando mucho a cambio de nada, revisemos una ley que protege a los británicos. Si alguien me dice que si nosotros derogamos la ley de protección de capitales británicos o modificamos la norma, entramos en guerra automáticamente con el Reino Unido, no. O sea, les diría que no, eso es imposible que ocurra. Porque de manera voluntaria no fue una condición sine qua non para la paz. La paz ya se había dado en el año 82, 14 de junio. Entonces digo, ojo con comernos cierto relato que se establece en las redes sociales o en los medios tradicionales que condicionan la voluntad argentina a un supuesto futuro en que seremos potencia, porque en el 90 decían exactamente lo mismo. Bueno, ya pasaron los 20 años, los 30 años que se necesitan para haber sido potencia y seguimos en la ruina. Seguimos con fuerzas armadas desmanteladas, seguimos sin submarinos, seguimos con buques que se siguen pudriendo, sigue la misma problemática, se sumará un elemento u otro, pero la problemática de fondo es exactamente la misma. Crisis presupuestaria, pérdida de capacidades, alianzas estratégicas con bloques o esferas que precisamente son las que sostienen la usurpación militar británica en Malvinas. Entonces,
Hay muchos, ahí leo lo que dice Francisco, hay serios problemas internos y no veo que se solucionen totalmente. Bueno, por eso es importantísimo esto que estamos haciendo y yo celebro nuevamente, agradezco a Ricardo la convocatoria, le agradezco a todos ustedes. Hacer patria es esto que es ayudar a los argentinos a parir el conocimiento, porque si nos quedamos esperando que necesariamente vengan los académicos ilustrados que, salvo honrosísimas excepciones, no han hecho más que ir a brindar a la Embajada Británica en Buenos Aires, no va a pasar nada. Hay un problema interno. Hay que convencer a los argentinos, acá comenta alguien el cipallaje interno y concientizar, sí, bueno, tiene mucho que ver con eso. Se los digo con el dolor de alguien que vive en Tierra del Fuego hace una década y tengo a 100 kilómetros de mi casa un radar que trabaja al servicio de la OTAN. ¿Cómo se explica eso si no es con la colaboración? Porque vuelvo a lo mismo, del inglés. Coincido, Jorge, sí, esta es la forma, la formación y el trabajo colectivo desde abajo, desde nosotros, para ir imponiendo las agendas. Del inglés ya sabemos lo que nos podemos esperar. De Estados Unidos, como aliado número uno del Reino Unido, también persiguen sus intereses. Jamás va a permitir Estados Unidos que otro actor que no sea el Reino Unido, que lleva más de 2 siglos de coherencia en el Atlántico Sur, custodie los intereses de Estados Unidos en el Atlántico Sur. ¿Es culpa de Estados Unidos? No, es culpa nuestra que no hemos sabido Eric, generar el desarrollo. Sí, Eric, escucho. permiso, perdón, si a través de esta herramienta que bien las comentas, que son las redes sociales, podemos hacer mención de que tenemos el artículo 75 de la Constitución Nacional, inciso 22, donde el Congreso, yo digo Congreso y pueblo junto, ciudadanía junta, este, animarse un día a tratar de, porque tienen la facultad de conocer los tratados de Madrid. Y con esta ley que mencionas, ellos se pasean por el patio de nuestra casa lo más libre y con la ley a favor, digamos. No sé si sé expresarme, pero la verdad que creo que el Congreso inclusive nuestro, el Congreso nuestro inclusive, si no hay una demanda de la población, de la ciudadanía común, va a pasar por alto esto, ¿no? Totalmente. Bueno, yo sumo a lo que vos decís, adhiero, Miguel, adhiero totalmente. Y es un poco el ejercicio que estamos haciendo. El Congreso, para que ustedes tengan idea, y los invito a leer, quizás algunos de los que están acá participando ya lo han leído, pero siempre es interesante pegarle una nueva leída a la ley 23.554, la ley 23.554, que es la ley de defensa nacional. Ahí les enumera perfectamente artículo 6, artículos 9, artículo 6, derecho y obligación, ¿no? El del pueblo argentino en la defensa nacional, y el artículo 9, si mal no recuerdo, quiénes son todos los actores que forman parte del sistema de defensa nacional, y el Congreso es uno de ellos. El Congreso es uno de ellos. Por supuesto, el sistema de inteligencia, el Consejo de la Defensa Nacional, que nunca se convoca, por ejemplo, y que implica al Estado Mayor Conjunto en la misma mesa con el vicepresidente de la Nación, con el ministro de Defensa. El Consejo de Defensa Nacional, no recuerdo realmente cuándo fue la última vez que se convocó, porque requiere de una convocatoria del Poder Ejecutivo, pero me animo a decir que por lo menos 2 décadas. Y entonces digo, es interesante entender qué parte le toca a cada uno, porque si no terminamos en esta última variable, que es la tercera que aparece allí en la gráfica, que es la, la idea que promueven los británicos, la supresión de las categorías conflicto-enemigo. ¿Se acuerdan cuando tantas veces, y acá voy a hacer, y acá sí me va a salir el nacionalista de adentro, ¿se acuerdan cuando tantas veces escuchamos desde la izquierda y desde los liberales esta idea de que no había hipótesis de conflicto? ¿Cómo no va a haber hipótesis de conflicto cuando tengo yo acá 600 kilómetros de donde les estoy hablando, eh, la provincia bajo una ocupación militar de una potencia nuclear extracontinental? No, claro, no hay hipótesis de conflicto, hay un conflicto. Como bien lo dice el coronel mayor Lautaro Jiménez Corbalán, héroe de Malvinas del Regimiento de Infantería 4. Hay un conflicto. En todo caso, tenemos que pensar ya en la hipótesis de guerra, pero hay un conflicto que se va a agravar y ojo que esto es importante. La historia de la humanidad
te muestra que cuanto más débil es el actor con el que otro actor disputa o compite, mayor la probabilidad de que este actor que se siente en superioridad ataque y golpee al otro. Lo estamos viendo ahora. Lo vimos con el ataque de la India a Pakistán, considerada en una situación de superioridad, golpeó, después se llevó la sorpresa de que los J-10 chinos y su misil PL-15 podían bajar aviones Rafale, vaya sorpresa, pero India atacó bajo una presunción de superioridad absoluta. Israel lanzó un ataque, que Israel dice que es un ataque preventivo, contra Teherán bajo una presunción de superioridad. Bueno, vaya sorpresa después la forma en la que se logró penetrar las defensas aéreas israelíes, pero digo, cada actor que lanza un ataque, Rusia mismo también, ¿cuánto tiempo lleva en Ucrania estancada? Bueno, inició lo que se denominó una operación militar, sin entrar en detalles de cómo se llegó a esa circunstancia, que es un camino muy interesante, pero se llegó a una circunstancia en la que los actores se consideran en una superioridad o ante la idea de lograr una superioridad táctica, y por eso se lanza un ataque. En Malvinas, por ejemplo, nosotros fuimos a Malvinas partiendo de un supuesto, que era que íbamos a recuperar y que los británicos nunca iban a venir. ¿Por qué? Bueno, porque hubo gente en el alto mando que no leyó historia y se olvidaron de que los británicos, se olvidaron de cómo peleaban los británicos o cómo actuaban en la historia reciente y antigua frente a situaciones similares. Y se subestimó, como se subestimó. Frente a esa subestimación estratégica surgió esa enorme valentía y coraje en el terreno táctico, donde suboficiales, donde soldados conscriptos, donde oficiales en el Belgrano, los oficiales de la Fuerza Aérea, donde justamente las cadenas de mando de intermedias para abajo pusieron al Reino Unido al límite de perder la batalla y con la mayor pérdida personal de vidas y de medios desde la Segunda Guerra Mundial. De todo esto, los británicos quieren que nosotros nos olvidemos. Por eso durante 43 años, e incluso antes, porque todavía sigo preguntándome por qué y quién tomó la decisión, por ejemplo, de comprar destructores tipo 42 a fines de los años 70 al Reino Unido. Insólito. No sé cuál fue la autoridad política o militar que dijo vamos a comprar destructores al Reino Unido. No a Suiza, Alemania, no digo Suiza, no, pero Alemania, Francia, otros proveedores que surgieron a partir o en el contexto de Plan Europa, cuando la Argentina, a fines de los 70, por la enmienda que había puesto el Congreso de los Estados Unidos nos dijo, no les voy a dar armas, no les voy a hacer mantenimiento, no les voy a vender nada. Y Argentina sale con el Plan Europa a comprar Europa. Bueno, con todas las opciones que había, fuimos a elegir destructores británicos. ¿Dónde terminaron? Bueno, uno es el Santísima Trinidad, que lo ven ahí hundido por falta de mantenimiento y abandono en puerto, desguazado también para mantener al Hércules, que ya está prácticamente dado de baja. Porque, y por el lógico embargo de armas del Reino Unido. Entonces, cerrando la oportunidad, la charla, me parece que es importante pensar en que la Argentina se salva en materia de soberanía e independencia y autodeterminación si logramos como argentinos entender que hay un enemigo, que hay una amenaza, que hay intereses que tiene nuestro país que no están en ninguna otra parte del mundo más que en el Atlántico Sur y que están en la Antártida. Algún analista ruso dijo hace tiempo que con el paso de los años, la guerra de Malvinas sería recordada como la primera de las grandes guerras por la Antártida. Y cada vez esa situación se convierte en una realidad más palpable, o se huele al menos, ¿verdad? Eh, lo huelo desde que veo frente a mi casa pasar como el otro día la caravana del almirante Halsey de los Estados Unidos y el Comando Sur rumbo a la base naval Ushuaia. Entonces digo, muchas veces nos enfrascamos en los relatos que se establecen en las redes sociales promovidos por el Reino Unido y otros actores como sus socios, y nos olvidamos que en definitiva los que tienen la palabra, la posta, la justa sobre el futuro de esta situación somos nosotros. Estados Unidos no los vamos a culpar porque van a actuar como actuaron siempre. El Reino Unido va a actuar como actuó siempre. Chile va a actuar como actuó en el 82, luego de actuar como estábamos a punto de actuar en el 78. O sea, llega un punto en que desde la comunicación, vuelvo a lo mismo, los medios tenemos que sentar una posición y ser claros y explicarle a los argentinos
que nuestro futuro depende únicamente de las ganas que nosotros tengamos de defender nuestra soberanía. Ni más ni menos que eso. Por eso los invito a ver la última placa, si puede ser, por favor, Ricardo, que son 3 imágenes con 3 palabras clave que me gustaría dejar a modo de reflexión y así ya no les quito más tiempo. Y la primera de esas fotos es la siguiente. Bueno, esto es una de las frases, ¿no?, que les comentaba recién, lo que se ha instalado sobre el derecho a la defensa de la Argentina. Y esta imagen, la última que quería compartirles, eh, es una secuencia en realidad, con imágenes que hemos publicado en Defensur y en Malvinas en la Mira, y es cómo podemos llegar, cuál es el camino que hay que recorrer para salir de la situación actual. Una situación actual, en términos generales, caracterizada por la sumisión. Repito, esto es importante y es el desafío que el periodismo tiene que comunicar. Yo no encontré medios de comunicación vinculados a la defensa que me hablaran de esto. Hablaban, sí, de los helicópteros Apache, de los Mirage, de los misiles, cosas que a mí me encantan. Me encantan los sistemas de armas, me encanta la tecnología militar. eh, Sin embargo, no me hablaban de instrumento militar, no me hablaban de la defensa de nuestra soberanía. Entonces, el desafío es pensar que llevamos 43 años de sumisión, donde sin que el Reino Unido nos haya puesto un arma en la cabeza, ellos sí nos avisan, pisamos Malvinas, disparan, pero sin que el Reino Unido nos haya puesto un arma en la cabeza, hemos firmado acuerdos, hemos firmado convenios de ciberseguridad como el de hace algunos días. Días después nos hackearon los servidores de las Fuerzas Armadas y se robaron 50.000 datos del personal argentino de las Fuerzas Armadas. Comentado, no es un rumor, fue parte de la charla, de hecho, en la última exposición en la Comisión de Defensa del Congreso con el ministro de Defensa. Entonces, el desafío es cómo comunicamos desde los medios de comunicación y las redes sociales para ayudar a que los argentinos comprendan esta realidad y que nos ayude eso a poder revertirlo. Bueno, entendiendo que partimos de una situación de sumisión en los últimos 43 años, donde la política británica ha tenido ineluctablemente la colaboración. Esto duele, ¿eh? Esto duele muchas veces. Algunos me dicen, mira, no hables de eso, no conviene, porque, etcétera. Bueno, es la realidad. Entonces hay que ser conscientes de que venimos de una situación de sumisión que necesitamos superar comprendiendo, por eso pusimos las 2 piezas de ajedrez, que hay una gran disputa y una gran amenaza, disputa de parte del Reino Unido hacia nosotros, hacia nuestros derechos soberanos, y ese globo terráqueo que pusimos allí, justamente enfocado en el Atlántico Sur, nuestras islas usurpadas del Atlántico Sur y la Antártida, que es el próximo paso. Siempre decimos que Malvinas es el portaaviones necesario del Reino Unido para proyectar, junto con Georgia y Sandwich del Sur, hacia la Antártida. Y una vez que logremos partir de esa visión realista, desde los medios de comunicación, desde el combate digital que decíamos recién, desde el debate en las redes sociales de imponer la agenda al poder político, recién después de librar esa batalla, estaremos al menos en la situación de poder plantarnos con decisión frente al Reino Unido y nosotros, bueno, sentar una posición distinta, hacernos respetar, negociar con dignidad. Nadie dice que llegado el caso no haya que negociar con los británicos, salvo que vayamos a la acción militar, que es igualmente legítima. Yo no soy de esos que dicen, no, la guerra. Bueno, la legítima. Nacimos y fuimos una patria independiente gracias a una guerra. Entonces, hay situaciones en la historia en que se libran batallas justas. Malvinas fue una batalla justa. La guerra no termina y podemos sentar una posición digna en el momento de negociar o de obtener nuevamente la soberanía efectiva sobre Malvinas, solamente si atravesamos esos 2 pasos previos que comentábamos allí. Y con esto quiero agradecerles, gracias por escuchar, gracias Ricardo, gracias a todos. Si hay alguna pregunta, aporte, soy todo oídos y atento a lo que quieran comentar. Excelente, muchísimas gracias, Eric. Muy detallado todo en la presentación de estos 2 lunes que hemos compartido acá con vos. Muy buena la exposición, dice Francisco, muchísimas gracias. Creo que estamos todos de acuerdo de que han sido dos jornadas intensas para conocer y entender de dónde viene el tema de la red social, que muchas veces lo conocemos por la juventud y demás, porque alguno que otro tiene alguna red social, pero creo que en mi caso, y no sé, el de varios, por ahí no teníamos información y detalle de cómo el enemigo
pirata invasor ocupa de nuestros territorios se está jugando tan rápidamente y astutamente, ¿no? Así que ha servido para también abrir los ojos y hacer patria, como vos bien decís, desde estas instancias, ¿no? Creo que seamos 2 o 3 o 4, pocos o muchos, pero es necesario hacerlo y que esto vaya quedando en una red social que quizás las mías no son tan poderosas, pero ahí va quedando y es un combate que podemos dar y de esas miles de batallas que nombraste, 100 batallas sin disparar una sola bala. Esta es una batalla que francamente debemos darla y enhorabuena que ya Malvinas en la mira y Defensur lo vienen haciendo con bastante prestigio, ¿no? Así que les estaré compartiendo el artículo, la publicación que gentilmente Eric nos comparte sin cargo sobre la publicación de Defensur hecha en el mes de febrero. Aquellos que puedan después con ánimo y ganas y de seguir aprendiendo, conociendo y estar informado, es una excelente edición digital con muy buenos gráficos, con mucho detalle, contenido periodístico y de valor. Y obviamente bajo el corazón nacional, como ustedes vieron que lo tiene a Eric ahí, y es lo mismo que transmite a sus medios, ¿sí? Así que muchas gracias, Eric, por habernos acompañado. Si no hay alguna otra consulta o duda o comentario, eh, a todos los que participaron, estas charlas quedan grabadas en nuestro canal, pequeñito, pero que ahí va con ánimo y con ganas, así que vamos haciendo los pasos necesarios para que crezca y obviamente generando otras alternativas y propuestas sobre Malvinas que fue nuestro puntapié inicial pero que nos denota también, dispara a otros sentimientos de soberanía, ¿sí? Hacia nuestros mares, recursos y obviamente el territorio nacional, ¿no? En su bicontinentalidad, ¿sí? Así que, sin otro particular, quiero pedir un aplauso por ahí al medio digital para Eric y su formato de Defensur y Malvinas en la mira. Si son usuarios de Facebook, les pido que se suscriban ahí, lo voy a compartir. Esta es la portada de Defensur en Facebook, ¿sí? Tienen un WhatsApp directo, mensajes o darle obviamente los me gusta. Más de 26.000 me gusta, 97.000 seguidores. Y acá, Eric, todo el día, toda hora hay algún contenido que tiene que ver con la soberanía, con Malvinas, con nuestras fuerzas con efemérides y tal, así que es de mucho valor. Es gratuito, obviamente está en Facebook, ¿sí? Pueden ahí seguirlo, aportar, comentar, interactuar, porque esta es la manera de, como soldados patriotas, nacionalistas, y con ganas de defender lo nuestro, es nuestra manera de dar combate, así que aquellos que desean por ahí después suscribirse de forma personal a la edición digital, la van a ver en este ejemplo que les compartiré y que obviamente tiene los contactos ahí para estar con el equipo de Eric directamente conectados. Así que Eric, muchísimas gracias. Seguramente te estaremos convocando, invitando a futuro por alguna otra cuestión que tenga que ver con lo mismo, ¿no? Con la defensa de la soberanía de nuestros territorios, de nuestros recursos y por el valor de nuestra gente, ¿sí? Porque es el gran valor y diferencial que quizás el enemigo sabe que no tenemos la alta tecnología, pero tenemos las bolas Claro. bien puestas y el corazón bien grande para defender lo nuestro, como lo hicieron nuestros soldados, como lo hacen nuestra gente de valor, como aquellos que están hoy acá escuchando. Así que eso lo sabe, el enemigo lo conoce y ya lo vivió y lo sintió una vez y puede sentirlo un par de veces más, las veces que sea necesario para recuperar lo que es nuestro y defender lo que es nuestro. Quizás no seamos nosotros, quizás sean nuestros hijos, pero esto hay que hacerlo día a día. Muchísimas gracias y un abrazo grande a todos los que se conectaron. Seguimos el lunes que viene. Un abrazo. Gracias, Ricardo. Un gran honor, un gran abrazo para todos. Viva la Buenas patria. noches para todos. Viva la patria. ¡Viva!